Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido conversando, en estas últimas semanas hemos intentado colaborar humildemente con la difusión, con la divulgación de las jornadas de investigación en la carrera de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales de la Universidad Nacional. Hemos tratado de compartir los avances de investigación, las investigaciones que ya se han realizado y los aportes que tienen esta a la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Hoy, en este tercer programa acerca de estas jornadas de investigación, vamos a hablar de un tema fundamental, el cual es la formación ciudadana, la educación cívica. Esta asignatura, este campo pedagógico, didáctico, tiene una influencia determinante en la formación del pensamiento político, democrático, social, identitario, cultural. Es una asignatura que abarca elementos de la normativa, de la cultura, de la historia, de la institucionalidad, todo ello tendiente al desarrollo de saberes, competencias, habilidades y sobre todo de la formación integral de las personas en el ámbito de la ciudadanía. Para ello, el día de hoy tenemos tres personas especialistas en este tipo de temas que han hecho una investigación muy interesante y procedo a presentarlas. Marco Vinicio Arce Gamboa, bienvenido a Huellas. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Kimberly Arguedas Pérez, bienvenida a Huellas. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Jocelyn Meléndez Cisnero, bienvenida a Huellas. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí y conversar un poco. Muy amable. Estos tres jóvenes estudiantes son bachilleres en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional y están cursando el último semestre de la licenciatura y ellos han desarrollado un proceso de investigación, una investigación titulada El aprendizaje basado en proyectos como metodología para el desarrollo de competencias ciudadanas en Costa Rica, un estudio del programa de estudios de educación cívica 2009-2024, lo cual me parece a mí una importantísima contribución al debate, al análisis curricular, pedagógico, didáctico de una asignatura que tiene, como decíamos al principio, una serie de repercusiones en el pensamiento social, político, en lo ideológico, una asignatura que también, al igual que los estudios sociales, se encuentra en disputa constantemente por distintos sectores, por intereses, es atravesada por intereses, por formas de representar esa institucionalidad, la normativa y sobre todo los elementos identitarios y de esta multiculturalidad e interculturalidad que constituye pues la sociedad costarricense. Para empezar, yo quisiera preguntarles, como siempre, por el elemento subjetivo. ¿Qué los llevó a ustedes a investigar acerca de los programas de educación cívica y sobre todo de una categoría tan interesante y también tan en boga hoy por hoy, en este contexto que vivimos, como lo son las competencias ciudadanas? Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema era de buscar o tratar de investigar sobre este tema, sobre lo que es realmente eh, las competencias, lo que es el tema del ABP, el tema de la educación cívica, nace porque conforme vamos trabajando el propio programa del MEP, nos damos cuenta de que hay ciertos elementos como que tienen problemáticas para desarrollarse entre ellos, pero deseamos buscar por qué ocurre esta misma situación y también si para otras personas también representa una problemática o algo que puede incluso no calzar o sentirse anacrónico para los elementos actuales. Entonces, propiamente lo que hicimos fue analizar el programa de educación cívica y ver cuáles eran estos elementos que busca desarrollar. Y esos elementos que busca desarrollar son elementos muy específicos como lo son las competencias. Competencias que para el MEP específicamente, dentro de lo que es la educación cívica, son lo que son competencias para la vida, que lo que buscan es ayudar a una sociedad democrática y promover valores muy específicos como solidaridad o comprensión humana o ese tipo de cosas que se ven mucho dentro de lo que es este séptimo y octavo año.
También luego está lo que son las competencias para el empleo digno y preparar al mundo como para, preparar a los estudiantes como para entrar en un mundo, lo que es laboral o irlos preparando para una de estas situaciones que va a enfrentar en su momento. Y luego lo que son las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Y eso lo que buscan es como que el estudiante empiece a participar democráticamente. Y esto parte porque el propio MEP piensa que la enseñanza de la democracia tiene que ser algo que se enseña en las aulas, porque no nace del estudiante. Una persona no nace siendo demócrata o no nace queriendo participar activamente, es algo que se tiene que enseñar. Entonces, a partir de esos elementos, de estas competencias que notamos en el propio programa, empezamos a analizarlas un poco más a profundidad y nos dimos cuenta de que existía lo que es la guía de competencias y en esta guía de competencias que se planteaba en el 2023 existen otros elementos que también compaginan y también avanzan sobre ellos mismos. Entonces hay varios elementos, empezamos a analizar las competencias, empezamos a analizar las habilidades blandas porque están dentro de las competencias como en una subárea y cómo se empiezan a desarrollar y cuáles son los elementos que el docente necesita para poder desarrollarlas o qué es lo que necesita el docente para mejorar su desarrollo en competencias. Y esto fue lo que nos llevó básicamente como a querer estudiar esto, básicamente una relevancia como en lo profesional, una relevancia como en lo pedagógico, como en ese tipo de elementos. Muy bien, excelente. Creo que realmente se traduce de lo que vos nos decís, Kimberly, no solamente la cercanía con el tema, sino el compromiso emocional, ¿verdad? Que hay, y la pasión que hay con esas temáticas, que yo creo que cuando se hace la labor de investigación es sumamente importante y yo les felicito por eso. Realmente toda esta corriente que está surgiendo ahora de las competencias para el siglo XXI, de ATC 21, que aquí hemos hablado muchísimo, de las competencias que, digamos, aprueba el Ministerio de Educación recientemente, en el año 2022-23, como ustedes señalaban, con esta guía de competencias del año 2023 y que luego se ha reeditado en los cursos lectivos siguientes, vemos claramente cómo la orientación curricular que toma la formación ciudadana, pues va en esta línea, en el desarrollo de habilidades, de competencias para la ciudadanía, para una ciudadanía democrática y en un momento como en el que vivimos, pues resulta muy importante este tipo de elementos formativos y pedagógicos. Lo que les quiero preguntar a continuación es sobre cómo construyen ustedes, cómo se acercan ustedes, cómo es el proceso de la construcción de este objeto de estudio y cuáles son los principales objetivos, aunque ya Kimberly nos adelantaba, pero tal vez como si los definimos en específicamente los principales objetivos y los alcances de la investigación, las limitaciones, cómo fue ese primer momento en la construcción de estas ideas previas, luego el objeto de investigación y demás. Muy buenas tardes. Bueno, en este proceso, ¿verdad? De identificar estos aspectos más relevantes, ¿verdad? En cuanto a, obviamente, ver el objeto de estudio, pues obviamente es sobre todo en la promoción de estas competencias, de estas habilidades y cómo se trata de estimular y de cómo promover estas competencias en las personas estudiantes de parte de los docentes, ¿no? Con el fin de poder así estimular e incentivar, pues, un rol, un perfil de un ciudadano más participativo dentro de una sociedad democrática y que estas habilidades y competencias puedan servir para construir un país mejor, una sociedad mejor, más justa, más solidaria, sobre todo en estos enfoques que son fundamentales. También dentro de estos objetivos, pues podemos señalar, pues valorar, es analizar también la efectividad de lo que son los proyectos de educación cívica, cómo se logran implementar a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de estas competencias y habilidades en los estudiantes y tomando en cuenta su vinculación, su relación con el plan de estudios del MEB y así las especificaciones para el planeamiento educativo durante el periodo que hemos establecido del 2009 al 2024, que es lo que tiene en este caso el plan de estudios y las últimas políticas que se han definido de parte del Ministerio de Educación Pública. Asimismo,
hemos procurado, dentro también específicamente, ¿verdad? Ver esta relación, esta articulación entre el programa de estudios de educación cívica del MED y lo que es la guía de competencias y conceptos generales del trabajo metodológico 2023 para ver las conexiones, las relaciones que tienen entre cada uno de estos instrumentos que se han desarrollado. Y también, pues, obviamente establecer las diferencias o diferenciar un poco la relación entre las competencias y las habilidades blandas, según lo que define precisamente esta guía, ¿verdad?, del 2023 y el programa de estudios de educación cívica del 2009. También ver cómo las estrategias que implementan las personas docentes, pues en esa promoción de competencias requeridas por el Ministerio de Educación Pública para los proyectos de educación cívica, en este caso, durante el tercer ciclo, que en este caso es séptimo, octavo y noveno año de la educación costarricense. Y también desarrollar una propuesta de capacitación docente, una propuesta, ¿verdad? Muy interesante que después lo desarrollaremos más adelante para la formación continua en relación con estos proyectos que se puedan generar y promover estas competencias en el estudiantado. De tal manera que también en ese alcance, pues se busca que en este caso, pues tenga una repercusión, un alcance pues significativo a nivel, digamos, de las instituciones, bueno, colegiales, de los centros educativos, pero que también esto pueda aplicarse, ¿verdad? No solamente en un determinado contexto, sino que pueda adaptarse a diferentes espacios o niveles o requerimientos dentro de los colegios y centros educativos en las comunidades en las que se desenvuelven, ¿verdad? Para poder desarrollar este alcance, esta promoción de estas competencias en las personas estudiantes y que pueda adaptarse a las necesidades y responder a los retos y desafíos actuales de la educación costarricense para promover una ciudadanía participativa y democrática. Algo que es interesante en esto que nos decía Marcos es precisamente cómo los saberes, los contenidos de la educación cívica son o tienen una profunda relación con lo vivencial. Es decir, y en este sentido, la metodología que se utiliza desde el 2009, desde que se aprobó el programa, el aprendizaje basado en proyectos, busca realmente que pues, se generen espacios en donde precisamente estos elementos, estos saberes, no sean solamente transmitidos de una forma unidireccional, ¿verdad? Memorística, como ustedes bien señalan en muchos de los argumentos de la parte teórica de la investigación, sino que lo que se pretende es que realmente sean espacios en donde se vivencien estos elementos, ¿verdad? Donde las y los estudiantes logren identificar y vivir lo que es la participación, la solidaridad, la empatía, el respeto a la institucionalidad y a la posibilidad de incidir en la transformación de esa institucionalidad cuando esa institucionalidad no responda a los principios o valores de justicia social como nos decía Marco. En ese sentido, yo quisiera preguntarles por, digamos, ¿qué antecedentes encontraron ustedes en cuanto a la investigación, en cuanto a la educación cívica, a la formación ciudadana? ¿Y cuáles son sus principales referentes teóricos? Es decir, cómo asumieron ustedes? Porque este concepto de las competencias ciudadanas tiene una connotación, depende de cómo se mire, muy ligada a las grandes competencias que establece la OCDE, que establece TC21, de lo que es una perspectiva neoliberal de la educación, si se quiere, o influenciada por estas instancias supranacionales. No obstante, hay otros acercamientos teóricos que lo ven como más bien grandes oportunidades de que desde jóvenes las personas estudiantes tengan una conciencia política, ideológica e incidan en lo social y se autoperciban y autogestionen su aprendizaje y su participación en su realidad social como tal. Entonces, quería preguntarle por esos referentes de investigación y por los aspectos teóricos que nutren la investigación que ustedes hicieron. Claro, dentro de nuestros referentes teóricos encontramos principalmente a John Dewey. John Dewey fue un referente muy importante, ya que él es el que hace el primer acercamiento a la ABP
como metodología educativa. Esto a través del aprendizaje activo y la idea del aprender haciendo la educación como estrategia y experiencia de vida. Él ayuda a conceptualizar desde tiempo muchísimo antes, 1951, el hecho de que la educación es una experiencia transformadora, que esta realmente tiene una implementación mucho más práctica que solamente conocimientos teóricos, lo cual es muy importante ya que él mismo es el que precede el hecho de que mucho tiempo más adelante se desarrolle el ABP como metodología. También encontramos autoras como Barquero Ruiz, la cual menciona la connotación del aprendizaje basado en proyectos como una experiencia que ayuda a transformar y integrar el estudiantado en cuestiones específicas que les ayudan a promover competencias, habilidades blandas, las cuales ayudan a su desenvolvimiento en la sociedad. Además está el hecho de que autores como Montes Ayala y Torres González abordan que estas competencias son muy importantes ya que resaltan la importancia del hecho de conceptualizar habilidades interpersonales e intrapersonales, las cuales ayudan mucho a la promoción de este tipo de aprendizaje como es el ABP y mejora las enseñanzas. También podemos encontrar autores como Paella y Caballero, donde aportan que la ABP en ciencias sociales es muy importante, ya que hacer unas materias un poco más teóricas tienen la idea generalmente de que no se pueden abordar de una manera práctica, pero de hecho la ABP demuestra que sí se puede hacer de manera efectiva y ayuda al hecho de que el estudiante sea una persona activa en cuanto a sus enseñanzas y aprendizajes. Y el hecho de que Camón Cardill aborda el tema de que la visión del aprendizaje activo y contextualizado ayuda a integrar el estudiantado con competencias específicas como es el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, entre otros. Y Hernández Díaz promueve el hecho que también es una estrategia didáctica que promueve la autonomía del estudiantado, la colaboración y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Como podemos ver, estos dos autores complementan el hecho de que las ciencias sociales es mucho más que teoría y son cuestiones que pueden vincularse correctamente con la práctica. Realmente, cuando ustedes mencionan pues estos referentes teóricos del aprendizaje basado en proyectos, uno empieza a reafirmar lo que significó en aquel momento, en el año 2009, el cambio en la manera en que se enseñaba, en que enseñábamos la educación cívica. Se lo digo porque quiero preguntarles a los tres qué opinión les merece pues, este cambio. Aunque yo sé que ustedes son muy jóvenes, no vivieron digamos, el cambio en el 2009 de desarrollar los programas anteriores a estos, pero sí significó un gran cambio, significó todo un debate, toda una discusión, procesos de capacitación, de formación en aquel momento. Pero realmente lo que sí había lo que sí estaba en el consenso era que la metodología le aportaba muchísimo a la cívica, a la educación cívica. La cívica se dejó de ver como una asignatura de carácter residual, ¿verdad? Del tiempo que quedara en estudios sociales se destinaba para educación cívica, y empezó a tomar una agencia propia, una importancia que siempre tuvo que haber tenido y que debe seguir teniendo en cuanto a lo que hemos dicho, a la formación de esa conciencia social, política, de participación, de incidencia, de diálogo, sobre todo de descubrir las herramientas que nos permitan dialogar en sociedad, es decir, e incidir y transformar, porque dentro de aquella perspectiva de la ética, la estética y la ciudadanía con que llegó esta transformación curricular en aquel momento, la del 2009, uno de los elementos que se discutían o se debatían desde la perspectiva crítica era precisamente que tenía muchos elementos reproductivos, es decir, que esa estética, que esa ética era como de reproducir el orden que se estaba instalando en el mundo, ese orden neoliberal, pero que, como siempre ocurre en la realidad del aula, en los procesos de mediación pedagógica, eso no es una única reproducción o no se traduce la intencionalidad de las políticas educativas, los programas de estudio de una forma unidireccional, sino que hay una disputa, incide la agencia de las personas docentes, de la pedagogía crítica y demás. Entonces, yo, después de hacer esta introducción, por la cual me disculpo si me extendí, pero lo que quería era darles como la antesala para preguntarle a los tres sobre qué valoración hacen ustedes a partir de lo que investigaron de lo que venía siendo la educación cívica antes de esta reforma del 2009
¿Y cómo la valoran hoy en día, en el 2025, a partir de lo que ustedes han investigado? Es decir, ¿cómo ven la evolución que tiene la mediación pedagógica en educación cívica y la concepción de la asignatura? Bueno, por un lado, nosotros, como bien lo dijiste, nosotros somos muy jóvenes, nosotros no estuvimos en ese proceso de cambio, ¿verdad? Pero para abordar esta misma temática, porque como no lo podemos vivir en carne propia, decidimos entrevistar. Nada, no hay nada como una fuente oral que haya vivido el momento como para ser un referente teórico dentro de nuestros elementos. Entre ellos entrevistamos lo que fueron asesores de educación cívica y docentes de estudios sociales y educación cívica. Entre los docentes, por temas de privacidad no podríamos decir nombres, pero claro, en nuestra investigación los denominamos como A, B y C. Entre ellos, uno de ellos, el entrevistado, si no me equivoco, creo que el B, pero el C, él había trabajado antes del cambio de programa y después del cambio de programa. Y uno de nuestros asesores también, de los entrevistados. Entonces nos empezaron a comentar y nos dimos cuenta de que realmente sí existía esta idea de buscar enseñar como con un nuevo paradigma, que era buscar el paradigma que existía en ese momento. Y claro, vos lo mencionás, o sea, paradigma neoliberal, con estas ideas, más que todo como de desarrollar en más lo que es no sabía decirlo, como desarrollar más Costa Rica desde un paradigma más capitalista, por decirlo de alguna manera. Y claro, pero a la hora de leer el programa y analizar los enfoques, se sienten, pero se pragmatizan a algo más práctico. Porque claro, como vos lo decías, la educación cívica siempre es algo teórico, algo que busca que leas la constitución, que leas las últimas referentes de leyes, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacer que esto se convierta en algo práctico también? O que busque desarrollar la humanidad dentro de la propia persona. Porque los estudiantes son personas que si lo queramos o no ver de alguna manera, son muy fáciles de influenciar de diferentes maneras. Entonces, el punto es saber esta misma situación y buscar velar por la situación más favorable para ellos y que no sean moldeados por un pensamiento que vaya en contra de lo que cree el propio Estado o que lo que sea incorrecto. Por eso es que el propio proyecto habla mucho de lo que es la ética, la estética y la ciudadanía. También es importante vincularlo con el hecho de que a partir de este cambio de programa se vincularon los proyectos de educación cívica, los cuales pretendían que los estudiantes formaran participación activa y también se contemplaran sus conocimientos previos. Esto ayudó mucho a vincular el hecho también de que la educación cívica tiene una amplitud mucho mayor de la que se tenía considerada anteriormente. Sus aprendizajes, sus contenidos ayudan mucho en la práctica de su cotidianidad, es decir, que los ayudan, por ejemplo, tanto en el ámbito académico, en el ámbito social y hasta en su participación ciudadana. Y esto es importante desarrollarlo consecuentemente con estos contenidos y el programa sí vincula mucho este cambio de paradigma y ayuda a presenciar una imagen diferente de la educación cívica. Bueno, antes de que tal vez Marco participe, me gustaría también añadir otro elemento a esta discusión muy importante que están desarrollando, que es que generalmente en el contexto actual vivimos una deriva del capitalismo, de las formas de hacer la política, de los estilos de la comunicación política, que tienen cierta tendencia al autoritarismo, ¿verdad? Y vemos que incluso la misma noción de institucionalidad, con toda la discusión teórica, sociológica, política que tiene, ¿verdad? Una institucionalidad que sirve a un Estado, que a la vez sirve a unos intereses de clase determinados, etcétera, pero que, si bien es cierto, en muchos momentos esa institucionalidad funciona como un contrapeso a, pues, algunas prerrogativas o eh, lo que podrían ser algunos abusos del poder o algunas cosas que pueden lesionar los intereses y los derechos de ciertos grupos. En este sentido, cuando estas fuerzas de cierto orden más conservador empiezan a llegar al poder, por lo general, y esto ha pasado en muchos países, ha pasado en España, ha pasado en Argentina, ha pasado en México,
cuando esto ocurre, no en México actualmente, anteriormente, cuando esto ocurre, y en España también, como en los 90, pero cuando esto ocurre, una de las asignaturas que siempre es transformada o incluso eliminada es la educación cívica, o por lo menos es censurada. Y nosotros lo podemos ver cuando hay temas que tienen que ver con derechos humanos, con derechos de la diversidad sexual, con derechos de la interculturalidad, de las personas migrantes. Los grupos conservadores siempre buscan atacar este tipo de consignas en lo pedagógico, en lo educativo. Entonces, a partir de eso, pues, ¿qué otros elementos, digamos, y qué importancia retoma entonces una mediación pedagógica que problematice, que sea participativa y que busque la vivencia de estos valores y de estas formas de relacionarnos socialmente, ¿verdad? Es como para añadirle la pregunta. Ante este advenimiento, ¿no? De grupos de sector de autoritarismo que trata de colocarse en el poder, ¿verdad? Pienso que es importante destacar que a pesar de que hay una institucionalidad, hay un Estado social de derecho, una normativa, ¿verdad? Una constitución, leyes que debemos respetar, instituciones que tienen sus funciones y sus competencias, algunos grupos para tratar de imponer su criterio, su visión, su perspectiva, de una forma impuesta, autoritaria y antidemocrática, ¿verdad? Pues obviamente trata de erosionar, trata de ver cómo desestabiliza esa institucionalidad para promover su agenda, ¿verdad? Y obviamente descalificando a muchos otros sectores, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? Que por supuesto todas y todos tenemos derechos humanos, ¿verdad? Que deben ser respetados y vivir en una convivencia pacífica. También el programa de educación cívica del 2009 trata de promover eso, un aspecto importante de la convivencia, que la convivencia sea de respeto de, pues obviamente de nuestras identidades, de nuestras diferencias, de las diferentes perspectivas, pero que podamos tener siempre el objetivo de una sociedad mejor, ¿verdad? El problema también es que si estos grupos toman el poder, ¿verdad? Se apoderan del poder, ¿verdad? Para la redundancia, o si tienen una mayoría en la Asamblea Legislativa, que en este momento afortunadamente en Costa Rica no tienen, podrían promover proyectos de ley, entre otros, o también desde el Ejecutivo, mediante decretos, ¿verdad? Para poder, digamos, establecer una agenda también misma, ¿verdad? También desde el Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Por ejemplo, para poder alterar y modificar ya los planes o programas que ya han venido desarrollándose durante estos años, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque está tratando también de no que haya un pensamiento crítico, sino tratando de adoctrinar sobre todo a las personas estudiantes que son muy susceptibles y que al adoctrinarlas, pues obviamente genera toda esta violencia, también toda esta intolerancia y es muy peligroso porque las relaciones de convivencia se van a alterar y no vamos a tener una convivencia pacífica, sino ya va a haber, puede provocar un caos muy peligroso y que no sabemos las consecuencias que esto pueda traer y el ámbito nuestro de la educación, pues debe promover ese respeto, esa tolerancia, esa convivencia pacífica y sobre todo las diferencias que tengamos, poder buscarlas mediante el diálogo y no tratar de imponer criterios, sino respetarnos mutuamente. Eso considero que eso es fundamental y el papel de la persona docente es crucial para guiar de una manera estratégica, ¿verdad? Lo que se han referido las compañeras, habilidades y competencias, pues obviamente que promueva una sociedad más justa, ¿verdad? Una sociedad que obviamente pueda desarrollarse de la mejor manera y también buscando no la codicia, no la avaricia, como también promueve el capitalismo, ¿verdad? Sino pues obviamente extender, sea una sociedad, un país de oportunidades para todos y para todas. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Para buscar fortalecer y favorecer el bien común, que en definitiva todos estamos de acuerdo en eso, que queremos un bienestar, un desarrollo integral como personas. Entonces la educación, bueno, y en este caso la educación cívica es fundamental y que también puede relacionarse, tiene un carácter interdisciplinario que le permite relacionarse con otras áreas, ¿verdad? Con la biología, con el español, entre otras áreas, ¿verdad? Que permite poder realizar actividades que pues podamos complementarnos y retroalimentarnos mutuamente, de tal manera que pueda favorecer, ¿verdad? Esta promoción de los derechos humanos, de las personas, de la convivencia, pues más positivamente.
Sí, eso que apuntas, Marco, me parece excelente y es atestiguado por la historia. Generalmente, cuando los grupos autoritarios llegan al poder, lo vimos con la Operación Cóndor en los 70 en América del Sur, pero lo hemos visto también en espacios en Europa, en Centroamérica. Cuando los grupos autoritarios llegan al poder, lo primero que hacen es, aparte de limitar la inversión en cultura, en educación, en el arte, en las ciencias, es modificar, eliminar o vaciar de contenido las asignaturas que tienen por tarea el ofrecer los espacios pedagógicos didácticos de la conformación del pensamiento político, social, histórico, el tema de la memoria, que es uno de los elementos que desarrolla la educación cívica, los elementos identitarios, los elementos de las identidades plurales, culturales, de las tradiciones, de las cosmovisiones diversas, no únicas, ni oficialistas, ni determinadas, ni dictadas por una sola persona, por un solo grupo de personas, que es lo que generalmente ocurre en estos momentos en los diferentes países de dictadura, de grupos autoritarios. Creo que es muy importante y les agradezco el análisis crítico que ustedes ofrecen. Volviendo a la investigación en el sentido más estructurado, perdón, quería preguntarles por la metodología, por el diseño metodológico, por la forma en que ustedes se acercaron a ese conocimiento, a ese objeto de estudio. ¿Podrían comentarnos un poquito sobre cuál fue el diseño metodológico, cuál fue la experiencia de la investigación, del trabajo de campo, etcétera, etcétera? Claro que sí, podemos abordar este aspecto que es importante, ¿verdad? En el abordaje metodológico, pues obviamente tomar en consideración, pues, aspectos importantes, ¿verdad? El enfoque, ¿verdad? Las fuentes, los objetos de investigación, así como también las técnicas y el alcance temporal y espacial que ha sido muy importante. Y tomando en cuenta como base, obviamente, el enfoque, ¿verdad? Que queremos dar, que es un enfoque cualitativo también dentro del carácter socioeducativo y obviamente para analizar el significado, ¿verdad? O la importancia también de los ABP en esa promoción de competencias, ¿verdad? Entonces, eso permite, digamos, poder explorar dinámicas pedagógicas, la experiencia de las personas estudiantes y también las prácticas docentes, ¿verdad? En el uso del ABP. Entonces, obviamente, es una investigación que plantea elementos teóricos como exploratorios. Esto quiere decir que no solo busca nuevas teorías y conceptos, sino que también trata de explorar o abarcar, ¿verdad? Cuáles no se han dado profundidad, ¿verdad? En la realidad nacional, ¿verdad? Y también, obviamente, una modalidad de investigación-acción que permite, ¿verdad? La investigación activa de la teoría y la práctica, lo que nos facilita, pues, ver los cambios y mejoras, ¿verdad? También dentro de este enfoque cualitativo, pues se busca entender y comprender si el ABP, ¿verdad? Ayuda, pues obviamente también a fomentar esas competencias y habilidades y también obviamente permite valorar ese significado, esa repercusión de los proyectos en esa promoción de competencias y habilidades y también obviamente nos permite, digamos, orientarnos y enfocarnos también en los elementos, digamos, de un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y que obviamente el enfoque cualitativo nos ayuda a profundizar en ello. También, obviamente, la investigación, ¿verdad? Pues se enmarca, ¿verdad? Dentro de un paradigma, pues, constructivista, ¿verdad? Que eso significa que se busca, pues, obviamente, una construcción, una elaboración más activa, más participativa, ¿verdad? Y del conocimiento, ¿verdad? Por parte de las personas estudiantes a través de experiencias significativas, más de índole práctico, y que eso también nos ayuda sea coherente, ¿verdad? Con los principios del ABP. Y también ese aprendizaje activo, el pensamiento crítico y poder resolver también los problemas en los contextos reales que vivimos también. Por otra parte, el diseño, ¿verdad? De la misma, pues obviamente es un diseño, ¿verdad? Que busca ser descriptivo y analítico y también busca determinar o describir esas prácticas que actualmente se realizan, ¿verdad? O se relacionan con el ABP y analizar pues su efectividad en esa promoción de competencias y habilidades blandas para la vida y también para el futuro futuros personas estudiantes, ¿verdad? Y también, pues obviamente se desarrolla, se busca, ¿verdad? Plantear, obviamente, propuestas de capacitación, ¿verdad? Que puedan, ¿verdad? Abordar el enfoque metodológico del ABP, ¿verdad? Entonces, lógicamente, que trata de que se resuelvan estas problemáticas reales y que haya
pues una colaboración con otras personas, con diversos actores, actrices, ¿verdad? Para apoyar el desarrollo de las mejores prácticas desde diversas perspectivas, ¿verdad? En el ámbito pedagógico educativo. Indudablemente que pues uno de los representantes más importantes es John Dewey, ¿verdad? Que es muy importante que esto se desarrolle en experiencias reales y en un contexto educativo de reflexión y de acción. Entonces eso es fundamental porque eso también da sustento al conocimiento que se construye mediante experiencias que sean significativas, ¿verdad? Fundamentalmente podríamos abarcar estos elementos, ¿verdad? Y también obviamente los sujetos de investigación, las fuentes, ¿verdad? Que las personas docentes y asesoras también nos han brindado, ¿verdad? Para conocer el panorama y profundizar en la realidad de las competencias y habilidades y la aplicación de la ABP en las mismas, ¿verdad? Entonces eso es fundamental porque nos brindan cuáles han sido sus experiencias y conocimientos que ellos han tenido en el desarrollo pues, de la investigación, ¿verdad? Para desarrollar las habilidades y competencias con el aprendizaje basado en proyectos. Excelente. Y teniendo ahora, digamos, teniendo en cuenta las motivaciones personales, teniendo en cuenta pues esa construcción del objeto de estudio, de los objetivos, conociendo los alcances, las limitaciones que hubo también, comprendiendo los referentes teóricos que les aportaron a ustedes un posicionamiento con respecto a eso que investigaban, en este caso el aprendizaje basado en proyectos, en una asignatura tan importante como la educación cívica, la formación ciudadana, y teniendo ahora digamos, más claro el abordaje metodológico con el cual ustedes desarrollan la investigación, pues es momento de hablar de lo sustancial de la investigación, ¿verdad? ¿Qué hallazgos ¿Qué, qué descubrieron ustedes a la hora de cuáles fueron estos principales resultados de la investigación? ¿Qué discusión les suscitó como investigadoras, como investigadores en cuanto a estos principales eh, resultados y sobre todo el aporte que pueden tener en cuanto a la discusión sobre la educación cívica en Costa Rica y también en la educación general y en la política y en la sociedad, porque como hemos visto, la educación cívica tiene profundas repercusiones en la dinámica participativa, política, electoral, institucional, etcétera, etcétera, en relación a lo que es esa ciudadanía de las personas costarricenses. Claro, podríamos mencionar que quizá entre nuestros principales hallazgos, tanto desde la revisión teórica de lo que fueron nuestros elementos de antecedentes, como bien lo comentaba mi compañera Jocelyn, y a través del análisis con ciertos elementos metodológicos, como lo comentaba mi compañero Marco, nos dimos cuenta de que el ABP facilita el desarrollo de competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque a través de los diferentes elementos y los diferentes autores que analizamos, se puede comprobar que esta metodología conecta lo que es el aprendizaje teórico con lo que son las prácticas. O sea, esto lo que permite es que los estudiantes desarrollen lo que son habilidades blandas y las competencias necesarias para lo que es una vida en sociedad, o sea, una vida cotidiana, regular, que sepan resolver problemas, que sepan criticar. Y hablando de eso mismo que vos hablabas anteriormente sobre estas situaciones tan complejas dentro de lo que podría ser los autoritarismos, de ahí también el ABP aporta esto, porque el trabajo, si lo podemos ver de esa manera, critica este mismo tipo de temas, ya que a través del propio aprendizaje basado en proyectos, se podría decir que el desarrollo de competencias ciudadanas fundamentales, como lo que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad o la colaboración, estas competencias son esenciales para fomentar ciudadanos capaces de cuestionar como tal estos elementos que sean incorrectos en la gobernanza, ¿verdad? Que analicen, que participen activamente en los procesos democráticos, lo que contrasta actitudes pasivas o acríticas, digámoslo así, que suelen facilitar el surgimiento de estas mismas prácticas autoritarias. Entonces, tal vez apoyándolo desde ahí, podríamos mencionarlo de esta manera. Otro hallazgo quizás también que tuvimos fue que hubieron varias identificaciones de desafíos en la implementación.
Esto lo evidenciamos a través tanto de las entrevistas con los asesores como con los docentes, porque se evidenció una falta de articulación curricular, o sea, básicamente una dificultad a la hora de evaluar lo que son las competencias, porque las competencias siendo la demostración de las de habilidades como tal, que pueden ser habilidades de pensamiento o habilidades teóricas, son difíciles de evaluar cuando hablamos de una tabla o una rúbrica que se centra en aprendizajes teóricos. Entonces notamos esta misma situación, esta misma dificultad o este desafío en la implementación de las evaluaciones. Y también una resistencia por parte de los propios docentes a lo que es la implementación de la ABP, porque al ser una metodología que presenta estas innovaciones, quizá el docente se apega a estas otras metodologías tradicionalistas, quizá por el desconocimiento de las propias metodologías de la ABP o por miedo a no saber desarrollarlas correctamente. También otro de nuestros hallazgos fue la propia propuesta de capacitación basada en estos desafíos de implementación, porque la intención no es solo, bueno, encontramos esto y eso es el punto malo y dejarlo ahí botado, sino trabajar sobre él y buscar cómo solucionarlo, o sea, poner en práctica las propias competencias, digámoslo así. Aquí lo que vimos fue que, bueno, nosotros lo que diseñamos fue una propuesta de capacitación con la búsqueda de fortalecer estas competencias docentes, fortalecer la propia aplicación de la ABP en lo que es la enseñanza de la educación cívica. Y tiene módulos presenciales y módulos virtuales con la intención de que sea flexible, porque una de las tantas cosas que hablaban los docentes es que no hay tiempo. Ser docente es ser Zoila. Ser docente es ser el que cuida a los estudiantes, el que les ayuda en sus aprendizajes, pero también es el que decora la aula, el que tiene que hacer el acto cívico, el que tiene que hacer las reuniones de notas. Entonces, hay tantas cosas que, digámoslo así, el docente se asumba. Hay tantas cosas que entonces hay que aprender a ser flexibles. Entonces, la intención o la propia capacitación busca esta misma flexibilidad respondiendo a esta misma problemática encontrada. También dentro de lo que es el marco curricular, busca lograr articular el propio marco curricular. Esta misma problemática que nos presentaban los docentes es que, bueno, nosotros tenemos el programa aquí, tenemos la guía de competencias acá, pero se ven como dos documentos completamente diferentes, como que los vamos a mezclar y va a quedar como agua y arena, completamente separados, ¿verdad? Entonces, esto es la búsqueda de que ellos nos digan cuáles son los desafíos que ellos encuentran y buscar desarrollarlos propiamente y hacer una ruta guía donde esos desafíos se logren responder o complementar con competencias y habilidades claves. Entonces, a partir de ahí trabajamos. Y tal vez también podríamos mencionar que un último elemento es el aporte al debate educativo, ya que esto es un tema muy interesante porque lo que es el tema del programa de educación cívica son montones de personas quienes han hablado sobre él, o sea, no somos ni los primeros ni los únicos. Y tanto es lo que es Costa Rica como lo que es América Latina, ya que la ABP también es un elemento de controversia o que está como, digamos así, de moda pedagógica en lo que es América Latina. Entonces, dentro de este tema, nosotros aportamos al debate educativo y eso es de mucha importancia porque aportar desde la propia academia a algo que es un debate político, como lo puede ser la educación cívica, pedagógico, a través de las metodologías o la didáctica, o desde lo que puede ser el propio desarrollo de competencias que están tan complementadas o tan diseñadas al desarrollo de una sociedad más actualizada desde el pensamiento de entes gubernamentales, es lo que nosotros contribuimos. En esta modernización de la educación cívica o el desarrollo de la ciudadanía, quizá la necesidad de cuestionar los enfoques, de cuestionar las prácticas, de decir que, bueno, tenemos esto, pero se puede mejorar. Existen falencias, ¿cuáles son? Podemos trabajar sobre esas falencias. Básicamente, sobre eso se basarían como nuestros hallazgos. Excelente. Yo creo que algo que ustedes descubrieron y que nos va a contribuir muchísimo al debate acerca de un proceso que yo creo que está a la vuelta de la esquina, que es la actualización de los programas de educación cívica en nuestro país. Y me quedo con una reflexión que hacías en cuanto a las metodologías que se vienen implementando desde hace décadas, pero que hay algo muy interesante que ustedes comparten, socializan en esta investigación, que son metodologías que si bien
han venido desarrollándose no solamente en el contexto de Costa Rica, sino en el contexto latinoamericano y iberoamericano, requieren de constante actualización y esa actualización implica un proceso de reflexión en la práctica educativa, es decir, yo como profesor, como profesora, en el salón de clases reflexiono sobre lo que hago, incorporo otros elementos que vienen a nutrir, que vienen a complementar estas metodologías, por ejemplo, el tema de la literacia crítica, las tecnologías digitales, los aportes teóricos de la interculturalidad, de la pertenencia cultural, los avances los ajustes que hay que hacer en cuanto a las normativas. Es decir, la educación cívica, la formación ciudadana, como muchísimas asignaturas y como la ciencia en general y la educación en particular, es algo que se construye cotidianamente y que demanda a las personas docentes, al magisterio, pues un constante proceso autocrítico, autorreflexivo, de repensar lo que hacemos. Y este tipo de investigaciones que ustedes ofrecen, pues contribuyen muchísimo, muchísimo en eso. Y otro elemento que me llamó la atención es, y creo que es una tarea de todos y de todas, pero sobre todo del Ministerio de Educación Pública, en cuanto a la articulación entre estos documentos o estas iniciativas que claramente tienen o persiguen un fin muy noble, por utilizar el concepto, de mejorar la praxis, la enseñanza, pero que deben concretarse y deben lograr articularse en las condiciones de posibilidad, en la materialidad del salón de clase. Y aunque en muchas ocasiones no dependan solo de los alcances de un documento como el de las competencias generales o de los programas de estudio, sino que son afectados por factores como la sobrecarga administrativa, que ustedes también señalaban, a la que ustedes identificaron como uno de los factores que complica ese quehacer docente. Entonces, todo esto nos lleva a que es un esfuerzo tanto institucional, es un esfuerzo de las personas docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, pero también de las tomas de decisiones a nivel curricular del ministerio. Entonces, creo que esa posibilidad de debatir y de cuestionarnos lo que hemos venido haciendo en pro de mejorar es una de las grandes contribuciones de la investigación y de lo que ustedes aportan a este debate. Y para ir finalizando, me gustaría ahora preguntarles pues, a partir de ese análisis de la información, de los resultados de la investigación, ¿cuáles son las principales conclusiones? ¿Cuáles son los principales aprendizajes, tanto académicos, pero también personales? Porque lo decimos acá siempre, la investigación nos transforma como personas, no solamente como estudiantes, como académicos, como profesores, como profesoras, sino como personas. ¿Cuáles fueron esas principales conclusiones y cuáles aprendizajes? Esta pregunta tal vez la abro a los tres, a las tres, para que enriquezcamos un poco más la discusión en cuanto a esa perspectiva también subjetiva que implica pues el aprendizaje como persona que genera la investigación. Bueno, me gustaría empezar a mí y destacando el hecho de que el ABP realmente podemos decir que sí funciona. Tiene ese propósito de realmente incluir y influir en el hecho de que los contenidos sean aplicables en un contexto real. Y eso ayuda a vincular el estudiantado junto con estos contenidos, algo que suele costar un poco, principalmente en materias teóricas. Generalmente se tiene esta idea, estas preconcepciones de que educación cívica es una materia meramente teórica y que no es factible en tiempos después del colegio, cuando más bien es todo lo contrario. Y eso se puede potenciar mucho con el ABP. Y además, bueno, hablando del hecho de los autoritarismos que mencionábamos anteriormente, es el hecho de que las competencias, si bien hablan un tema más como de formar o decir como ejemplo, esta competencia se necesita para responder a las necesidades actuales de la Costa Rica de hoy en día. Pero realmente también por eso proponemos habilidades blandas, en el hecho de generar una educación integral donde el docente, más que ser una persona que tiene el conocimiento absoluto, es un guía para la transformación curricular, la transformación de conocimientos, y es quien ayuda al estudiantado a vincular los mismos. También es importante tomarlo en cuenta con la capacitación docente. El docente a veces tiene las ideas, pero hay algunos docentes que son como los que tienen más años en ejercicio, que se les dificulta esta nueva vinculación. Por lo tanto, es donde entra la capacitación docente, y esto es sumamente urgente en el contexto de que para mejorar dichas praxis.
También podríamos partir del hecho de que, como bien lo mencionaba mi compañera, el ABP es muy eficaz a la hora de desarrollar competencias. Y no lo decimos como una idea del aire, nuestros autores y nuestros referentes afirman esta misma situación, porque las competencias ciudadanas implementan a través del ABP el lograr imponerse ante retos importantes, como los diferentes que puedan existir. Y ante ello es urgente lo que es la modernización de la educación cívica, para responder a lo que son las demandas ciudadanas, a la adaptación de los desafíos curriculares contemporáneos. Y tal vez la modernización de la educación cívica no tiene que ser completamente arraigado a modernizar el propio programa, también parte de modernizar nuestras propias prácticas docentes, la reflexión sobre el propio docente para su actualización continua es la idea como tal. O sea, podemos hablar de capacitación, podemos hablar de propuestas para mejorar esas mismas prácticas, pero si el docente no reflexiona sobre sus propias prácticas, ahí encontraríamos esta situación tan compleja, ya que la actualización curricular y la formación continua de los docentes van de la mano, o sea, no pueden ir uno adelante y uno atrás. Más en condiciones tan indispensables como las que tenemos hoy en día, en las que quizá hay un desarraigo político, tal vez un miedo a la participación ciudadana, un miedo o tal vez un desapego a la incidencia democrática. Entonces, es importante entender estos elementos y buscar cómo trabajar con ellos, no verlos como una limitante, no verlos como una problemática, sino verlos como lo que son elementos que están actualmente en nuestra sociedad y sobre ellos trabajar. A Bueno, mí también me gustaría hacer como una pequeña acotación, que es el hecho que si bien el programa es del 2009, lo cual de una incidencia de aproximadamente 15 16 años desde que se propuso, ¿correcto? Entonces que no podemos desapegarnos de todo el programa, porque es el programa que actualmente está en vigencia. Por lo tanto, en esta propuesta de capacitación que hicimos, lo buscamos vincular con situaciones actuales, con problemáticas actuales, y de hecho la guía es un principal referente en ese tema, ya que lo ayuda a actualizar un poco más conforme a las nuevas necesidades de los estudiantes de la Costa Rica de hoy en día. Por lo tanto, es importante tener este tipo de capacitaciones, porque cómo un docente va a proponer estas actividades, cómo va a incidir en este aprendizaje si él mismo no lo aplica. Y es donde viene el hecho de la capacitación docente urgente. bueno, ya lo dicho por las compañeras, muy valioso, pues sobre todo tener una mentalidad de apertura, digamos, de todos nosotros, también el personal docente, ¿verdad? Para recibir esas capacitaciones, ¿verdad? Que es fundamental, ¿verdad? La eficacia que se ha comprobado de la metodología del ABP, ¿verdad? Y que también es importante, pues, que se le den, pues, mayores estímulos, ¿no?, académicos, económicos a los profesores, ¿verdad? Se le den los espacios, ¿verdad? Institucionales para que ellos puedan y ellas puedan participar de estas capacitaciones y también el MEP como ente rector pueda dar el apoyo y el respaldo institucional para que estos procesos de transformación sean posibles a través de una reflexión compartida, ¿verdad? Y reconocer, pues, que obviamente a través de este diálogo podemos ir creciendo, podemos ir renovando cada día más la enseñanza de los estudios y educación cívica mediante el ABP, ¿verdad? Que nos va a poder ayudar a construir, pues, estrategias, ¿verdad? Obviamente, que nos permitan incidir en los contextos y en las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro país y que eso va a contribuir a que las personas que están, personas estudiantes, pues lleguen a ser personas ciudadanas, pues responsables, comprometidas, ¿verdad? Con el país y buscar, digamos, en este caso, renovar cada día más este compromiso ciudadano por una sociedad más democrática. Jocelyn Meléndez Cisneros, bachiller en enseñanza de los estudios sociales, estudiante del último semestre de licenciatura de la enseñanza de los estudios sociales en la Universidad Nacional, coautora del aprendizaje basado en proyectos como metodología para el desarrollo de competencias ciudadanas en Costa Rica, un estudio del programa de estudios de educación cívica 2009-2024. Muchísimas gracias por haber participado en Huellas. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder hablar un poco sobre nuestro proyecto, sobre nuestro trabajo de investigación, en el cual llevamos trabajando ya tamaño rato, año y medio, y sentimos que esto tenía una vinculación muy necesaria con el hecho de hablar de la educación cívica,
Cuando se habla del cambio curricular, de nuevos sistemas, generalmente se aboga más por estudios sociales. Cuando la educación cívica es mayor, tiene una incidencia mucho mayor en la sociedad, donde se aprenden competencias, habilidades que pueden resultarles muy vinculantes para su vida de manera integral. Gracias. Kimberly Arguedas Pérez, bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales y estudiante del último semestre de licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales en la Universidad Nacional, también coautora de este artículo. Muchísimas gracias por participar en Huellas. Muchas gracias a vos por invitarme, por darme este espacio para poder hablar sobre el trabajo final de graduación que he construido durante tanto tiempo con mis compañeros, que dejaron de ser compañeros, que se convirtieron en amigos, de horas de trabajo hasta la pura noche, de elementos de gran importancia como fueron reuniones a madrugadas, de trabajar arduas horas, día y noche de los cursos en este tema. La verdad es que estoy muy feliz de haber participado en esto y de poder hablar un poco sobre el trabajo, ya que lo que es la educación cívica, lo que es el ABP, lo que es la reflexión de la educación ciudadana, es de gran importancia porque solo así se puede fomentar la ciudadanía, solo así se puede fomentar otros espacios para hablar sobre la sociedad, sobre quiénes somos actualmente como costarricenses y quiénes somos o quiénes seremos en un futuro como ticos. Marco Vinicio Arce Gamboa, bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales, estudiante del último semestre de licenciatura en la Universidad Nacional, licenciado en Archivística por la Universidad de Costa Rica y coautor de este artículo sobre el aprendizaje basado en proyectos como metodología para el desarrollo de las competencias ciudadanas en Costa Rica, un estudio del programa de estudio de educación cívica 2009-2024. Muchísimas gracias por participar en Huellas. Bueno, muchas gracias a su persona, a Jocelyn, a Kimberly, que han sido maravillosas, han sido pacientes conmigo también. Uno también se equivoca, comete errores y todo, pero siempre yo he aprendido mucho de ellas y sin ellas no hubiera podido seguir adelante y seguir adelante en esta retroalimentación, sobre todo construir una sociedad en donde la participación ciudadana juega un papel importantísimo, de tomar decisiones ojalá más consensuadas, más democráticas, no que hayan grupos o élites que toman decisiones por algunos, y creo que la educación cívica con este proyecto, ¿verdad?, puede fomentar esas competencias que son necesarias para que no nos dejemos manipular, ¿verdad?, sino que tengamos ese pensamiento crítico y para tomar las mejores decisiones y que sobre todo favorezca un desarrollo humano justo para todos los sectores de la sociedad en general en Costa Rica, y que la educación cívica en general siga avanzando, siga progresando y podamos mejorar las dificultades que hemos tenido, como todos sabemos, en la educación en los últimos años, y que respondan a esa ciudadanía realmente, verdaderamente, que sea participativa y comprometida en las causas justas y sociales que merecen llegar a buen puerto. Muchas gracias a ustedes y a todos y a todas. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo.